Ok, buenos días. Yo voy a presentar lo que viene siendo la fiebre tifoidea. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre su etiología. La fiebre tifoidea va a estar causada por una infección provocada por la Salmonella typhi, que va a ser una bacteria gram negativa adaptada principalmente al humano. No se sabe, bueno, sí se sabe que dicen que no se ha encontrado reservas de la Salmonella typhi en animales, entonces prácticamente el reservorio viene siendo del humano. Resiste bajas temperaturas y es destruida si se expone a temperaturas de 60 a 100 grados por 15 a 20 minutos. Ese dato es muy importante porque más adelante se va a tomar en la prevención, ya que se va a contraer a través de alimentos y aguas contaminadas. Y el cocer bien la comida y hervir el agua antes de tomar en zonas de alto riesgo, pues previene su infección. La nomenclatura de la salmonela va a abarcar la que viene siendo las enteicas y la salmonela bongori, pero realmente su clasificación más común es clasificarla según su capacidad para producir la fiebre tifoidea. Y en las que son tifoídicas sería la tifi y la paratifi, que serían las que generarían enfermedad de fiebre tifoidea, y las no tifoídicas, que serían todas las demás, que son realmente una amplia cantidad de nombres, pero las citas a las que vamos a tratar hoy van a ser la TIFI principalmente. En cuanto a la epidemiología, la Salmonella typhi se va a contagiar por ingestión de agua y alimentos contaminados con heces humanas infectadas. Se ha documentado también que hay infección por vía anal oral, accidentes en laboratorios o en personal médico, que son médicos o sus familiares por mala higiene, ya sea porque tuvieron contacto con un paciente que tenía la enfermedad y pues por malas costumbres de higiene pues no se limpiaron bien y pues al final contagian a un familiar o ellos mismos. Algunos alimentos que con frecuencia transmiten la enfermedad tenemos lo que es el huevo, los productos enlatados, estos porque a la hora de cuando creo que se precocen o se limpian antes de guardarse en las latas, esa agua no está perfectamente limpia y pues ahí la contaminan. Las almejas, ya que o las ostras, ya que las ostras cuando están en el mar, pues ellos se alimentan por filtración, entonces dice que pueden filtrar hasta no sé cuántos, como 30 o 40 litros al día, creo, de agua, entonces se va acumulando en ellos bacterias y residuos. También los lácteos y otros alimentos, pero principalmente son los más comunes estos. Es una enfermedad del adulto joven normalmente y su incidencia va disminuyendo mientras son más jóvenes. Sin embargo, en lugares endémicos como en la India, por ejemplo, hay excepciones, sobre todo en los niños de 1 a 5 años. También cabe destacar que los inmunocomprometidos son un grupo de riesgo. Aquí tenemos esta tabla que nos muestra la prevalencia de la fiebre tifoidea en México durante el periodo de 1984 a 2017. Aquí sí, profe, le debo preguntar algo. ¿No? Por más que lo intenté, no entendí por qué subieron tanto los casos conforme pasaron los años. O sea, pensaba que normalmente irían disminuyendo porque como que las medidas de higiene aumentaron con los años, pero veo que hay cada vez más casos. No sé si podría ayudarme un poco en esa parte. ¿No? Sí. A ver, más adelante lo tocaremos. Luego también tenemos la tabla A ver, de... perdón, José Francisco, estaba ahí hablando con el micrófono, perdón, estaba ahí hablando con el micrófono apagado, por eso no, no me oía. Me pediste que yo te apoye sobre la pregunta de por qué en lugar de disminuir los casos están aumentando, ¿sí? Sí. Bueno, te voy a apoyar, pero te voy a apoyar con preguntas para que vayamos entendiendo. A ver, Okay. si quieres
brincarte a la parte de factores de riesgo ahorita para responder esto? Factores de riesgo. Ahí está. Si quieres leer, después te regresas acá. Lee cuáles son los factores para prevenir la enfermedad. Ya no hablemos de los factores de riesgo, que sería lo opuesto, ¿no? A ver, ¿cuáles serían los factores para prevenir la enfermedad? Pues una buena higiene. A ver, ahí vamos a ver. Una buena higiene. ¿Ha cambiado la higiene de las personas en el país en los últimos años? Pues yo esperaría que la gente, al menos en las ciudades, tendría más acceso a como alimentos o bebidas, servicios de salud, de higiene. Pero, por ejemplo, la venta de comida ambulante, ¿ha aumentado o ha disminuido? Aumentado. Ha aumentado. ¿El control sobre esos vendedores existe o no existe? No creo que tanto. No, entonces ahí tienes la primera razón, ¿sí? La buena higiene, a lo mejor dentro de las casas ha mejorado, pero ha aumentado la venta de comida ambulante. La gente prácticamente ya no come en su casa, come en la calle. Por ejemplo, aquí en Mérida, sábado y domingo, la gente a las 7 de la mañana está comiendo cochinita en los puestos que están allá a las afueras. Y no hay ningún control sobre los manejadores de alimentos, ¿sí? Hace 2 años en esta ciudad tuvimos un brote de tifoidea que vino de por aquí, por la zona donde yo vivo, ¿sí? La zona del oriente de la ciudad y Canasí. ¿Qué es lo que hay aquí en el oriente de la ciudad y Canasí? Pues mucho comercio ambulante de alimentos. Síguele. ¿Cuál es la otra? Bueno, la otra está el control sobre los manejadores de alimentos. Sí. No hay ninguno. La Secretaría de Salud no tiene ningún control sobre esos manejadores de alimentos. Si acaso pasarán a pedirle sus cuotas, si acaso. Pero no lo hay, ¿sí? Sí. Las condiciones del suministro de agua, ¿ha mejorado o ha empeorado? Pues tal vez no lo puedas responder, pero yo sí le voy a responder. ¿Por dónde vives, José Francisco? Polígono. ¿Dónde? Polígono. Por la Macroplaza. Por la Macroplaza. Más o menos. ¿Te quedas sin agua con frecuencia o no te quedas sin agua? No, yo no. ¿Siempre tienes agua? Sí. Bueno, hay zonas de la ciudad donde el agua potable ya no se da abasto, ¿sí? Por ejemplo, toda esa zona de Concal, que ha crecido un montón, y que el proveedor de agua potable ya no es la ciudad, sino es el pueblo. Pues se quedan sin agua, se quedan sin agua con cierta frecuencia, y si bien es agua que no les sirve para tomar, pues les sirve para lavar trastes y sus alimentos. La otra es, en los últimos años ha llovido mucho, y quién sabe si el mantenimiento que se le da a las tuberías es el correcto. Por ejemplo, yo tuve una fuga de agua potable aquí en la puerta de mi casa 3 meses. La estuve reportando 3 meses, ¿sí? Y solo fue hasta que me enojé y les dije muchas porquerías, vinieron a repararla, ¿sí? Entonces, probablemente la tubería el agua potable salga de la planta potabilizadora bien, pero quién sabe cómo llegue a nuestras casas, ¿no? Entonces, la mejora en el suministro de agua, quién sabe si ha mejorado. Lo que ha cambiado un poquito y ha cambiado también toda la frecuencia de diarreas en general es que ya no consumimos agua potable la gran mayoría de nosotros, tomamos agua de garrafón. Pero también han proliferado en la ciudad la venta de agua de garrafón de esos puestos que están de autoservicio, donde los pozos están allá y no les dan mantenimiento. Por ejemplo, aquí tenemos en la colonia donde yo vivo, aquí en La Morelos, un sitio que lo han clausurado 2 veces porque cuando van a revisar los pozos, ya las raíces de los árboles ya penetraron y ya está todo lleno de raíces y de tierra y se vuelve un problema. Y la otra, pues existe una vacuna,
pero es una vacuna que no se aplica cotidianamente, así que la vacuna en este caso no es un factor. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no se ha podido abatir la tifoidea. Okay. Y en algunos países, en algunos lugares en especial, como en el nuestro, donde el clima es cálido, pues con cierta frecuencia podemos tener brotes. Te digo, como sucedió hace 2 años. Tuvimos un brote. Bueno, ahí está la explicación a tu pregunta. Ahora te puedes seguir. Gracias. Si es que se me hacía raro ese comportamiento en la gráfica. Ok. Ahora, en este cuadro pues tenemos lo que viene siendo la semana epidemiológica de la fiebre tifoidea. Aquí podemos ver que en el caso de Yucatán dice que han habido acumulados total 3 casos y para el 2020 fueron 13. Dice, estaba checando la semana epidemiológica y dice que los estados que normalmente tienen mayores casos se encuentran en el centro, como hacia el lado del Pacífico, como Zacatecas, Veracruz, o desde el otro lado, un poquito más para arriba. Pero aquí en Yucatán al menos no muestra tantos casos. No sé si sea porque eso lo menciono después a la hora del diagnóstico, que dice que normalmente se diagnostican tarde y puede que se pase por alto. Ok. En cuanto a la patogenia, realmente es un poco simple el proceso que usa la bacteria. Va a ingresar por la boca, ya cuando mencionamos con el No ha cambiado, José Francisco. Ah, no ha cambiado. Ahora sí. No, ya se fue. Ahí. Ahí está. Va a entrar por la boca con el consumo de agua y con alimentos contaminados. Es importante destacar que se ha corroborado que la bacteria tiene cierta resistencia a la barrera ácida del estómago. Se necesita una cantidad particular para que pueda sobrevivir y llegar a su zona de reproducción, que viene siendo el intestino. Entonces, va a estar muy relacionado la probabilidad de generar la enfermedad con la cantidad de bacterias que ingresen en el cuerpo. Y pues por obviedad también cualquier factor que altere la acidez del estómago pues va a aumentar el riesgo de enfermarse. El clorhidria, cualquier bloqueador de la bomba de protones, antiácidos, etc. Entonces, una vez que atraviesa el estómago, se va a multiplicar en el intestino delgado varios días, de 3 a 4 días. Y la bacteria, porque entendí, se vuelve intracelular, va a entrar dentro de células, específicamente de células del sistema inmunológico, porque va a invadir las partes de las placas de Peyer y cualquier otra zona de acumulación de tejido linfoide van a ser los que más se van a ver afectados, como ganglios mesentéricos, el vaso, médula ósea, etc. Una vez que la bacteria ingresa por las placas de Peyer y los folículos linfoides y después los ganglios linfáticos, es de la forma en la que la bacteria va a ingresar a la sangre y va a generar su forma sistémica. Es muy común que los órganos más afectados sean el hígado, el vaso y la médula ósea, y también la vesícula biliar es especialmente susceptible a la infección. Y después se repite el ciclo porque después de ahí pues el cuerpo se va a contaminar prácticamente todo y va a ser expulsado a través de las heces y se cierra el ciclo para que vuelva a contaminar agua y se vuelva a ingresar por la boca en otra persona. El cuadro clínico va a ser va a ser muy variado, muy extenso por lo mismo que su enfermedad sistémica, como las que hemos visto. Su incubación tarda de 10 a 14 días, pero se ha observado incluso que tarda 3 semanas. Puede variar. Al ser una infección sistémica, pues como ya mencioné, van a haber varios signos y síntomas y va a ser de aparición insidiosa y vamos a encontrar que viene malestar general, astenia, anorexia, cefalea, náuseas y vómitos,
fiebre vespertina en aumento hasta que va a llegar a una meseta de 39 a 40 grados. Y en los niños vamos a encontrar lo que viene siendo calofríos y epistaxis. Al menos en este conjunto de síntomas podemos ver, y sin los síntomas podemos ver que no son síntomas muy particulares y podría confundirse o no pasar por nuestras mentes que sea fiebre tifoidea. En cuanto a la exploración física, podemos encontrar también mal estado general, va a estar pálido, apático, decaído, va a tener la lengua saburral, como vemos en la imagen de la izquierda, faringe congestionada, abdomen meteorizado, zurridos, que es un sonido bronco, desapacible y confuso, a la palpación en la fosa ilíaca derecha. También vamos a tener la roseola tifoidea, este sí es como característico. Es una erupción congestiva o hemorrágica en el abdomen inferior, cara interna de los muslos y en otras partes, pero principalmente ahí. En la imagen de la izquierda podemos ver esos puntos rojos, que sería la roseola tifoidea. También tenemos que en el 5 a 10% de los casos va a llegar a un estado tifoso, que es un estado en el que la persona se encuentra sudorosa, habla incoherencias y movimientos desordenados ocasionales. No es tan común, pero puede servir muy de guía cuando se presenten. También en el menos del 1% va a haber coma y letargia. La diarrea va a ser moderada en los lactantes. No, va a ser moderada y en los lactantes va a ser profusa con sangre, dolor abdominal difuso y aumenta la palpación. El área esplénica y la hepática se van a encontrar aumentadas y la zona vesicular va a empezar a doler, por lo mismo que puede infectar la vesícula. En el aparato cardiovascular tenemos que el 50% de los adultos y adolescentes va a presentar bradicardia relativa y además es frecuente en todas las edades encontrar ruidos cardíacos velados e hipotensión moderada. La mortalidad va a ser alta en esta enfermedad debido a que el diagnóstico normalmente es tardío por sus signos, los primeros signos que son inespecíficos y son un poco difíciles de determinar. Sin el tratamiento antibiótico se sabe que el 90% van a curar espontáneamente, pero van a tener secuelas en su estado general. O sea, se van a encontrar con fatiga, malestar, etc. O sea, van a tener como si terminaran siempre cansados y salían mal de la escuela, pero nada así grave. Ahora, el 10% puede complicarse y eso es lo que le da su alta mortalidad, porque su complicación más frecuente va a ser la perforación intestinal y las hemorragias. Y esto va a ocurrir debido a que ocurre necrosis en las placas de Peyer y en otras zonas, más o menos por la tercera semana. Y si se extiende, pues puede haber una perforación y complicarse bastante. En cuanto al diagnóstico, tenemos varios puntos que rescatar de la guía de práctica clínica. Por ejemplo, en la diarrea va a ser más frecuente en los niños y en los pacientes con compromiso inmunológico, y esta se va a acompañar con frecuencia de dolor abdominal y vómito. Se recomienda considerar el diagnóstico clínico de la fiebre tifoidea cuando los pacientes presenten fiebre mayor a 39 grados durante más de 72 horas, cefalea, malestar general y tos seca. En pacientes con fiebre tifoidea se pueden encontrar alteraciones de la biometría hemática como anemia, leucopenia y eosinofilea. Esto lo vamos a ver pues, por lo mismo que afecta normalmente a zonas de tejido linfático. En la segunda semana de la enfermedad, alrededor del 10 al 15% de los pacientes va a presentar trombocitopenia, entonces por eso se recomienda solicitar una biometría hemática e investigar presencia de anemia, leucopenia, eosinofilea y trombocitopenia como datos asociados a fiebre tifoidea. También la biometría hemática va a servir para determinar si la persona ya está presentando hemorragias intestinales y en su peor de los casos, pues la perforación. Se va a recomendar tomar un perfil hepático cuando se detecte hepatomegalia asociada a la enfermedad febril a finales de la segunda semana de la enfermedad. En caso de observar anormalidades bioquímicas, se debe sospechar la presencia de hepatitis por la salmonella típica. Una prueba muy usada también es la prueba de aglutinación de Widal, conocida como reacciones febriles. Esta detecta los anticuerpos contra los antígenos O y H de la salmonella típica.
Se va a recomendar solicitar la prueba de Widal a partir de la segunda semana de evolución de la enfermedad y se va a considerar positiva cuando los títulos de ambos anticuerpos sean mayores o iguales a una relación de 1 a 160. Se debe considerar que un resultado negativo de la prueba no descarta la enfermedad. Por eso es útil utilizar la combinación de la prueba de Widal en combinación con un hemocultivo para aumentar la sensibilidad y la especificidad. Este es el algoritmo para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. Lo voy a dejar aquí y vamos a continuar. El tratamiento... A ver, regrésate un poquito al diagnóstico. A ver, ¿dónde está? Regrésate a la anterior, a ver. Ajá, ahí estoy viendo. Esto está en la guía de práctica clínica, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el estándar de oro? Ahí ya vimos que del lado izquierdo pues nos tienen puestos los datos clínicos y cuando veamos la siguiente enfermedad vamos a ver que en la forma aguda de la siguiente enfermedad se parece y cuando veamos la siguiente, la forma aguda también se parece y si vemos coronavirus también se parece y si vemos dengue, zika, chikungunya y mayaro también se parece. O sea, son enfermedades sistémicas febriles y también causan exantema y se parecen mucho. Entonces, por eso las reacciones febriles entran en un grupo de enfermedades que son la rickettsiosis, la brucelosis y la tifoidea y las paratifoideas, porque como se parecen mucho, se hacen en bloque las reacciones febriles para ver cuál sale positiva. Sin embargo, tenemos un problema, como ya bien nos lo dijiste, la sensibilidad y la especificidad de las reacciones febriles es muy baja. De hecho, en algunos libros dice que el único lugar donde se siguen haciendo reacciones febriles es en México. ¿Sí? Que en otros lugares ya no se hace. Y los otros estudios que estamos viendo allá, pues también son muy inespecíficos. ¿Sí? La biometría hemática es muy inespecífica. Las pruebas de función hepática nada más nos hablan de si hay o no involucro, pero también se puede esto confundir con un cuadro de hepatitis viral aguda. O sea, la enfermedad se puede parecer a muchas cosas de inicio. Entonces, las reacciones febriles nos dejan, ponte ahí donde están las reacciones febriles. Ahí, mira, las reacciones febriles, para empezar, empiezan a ser positivas con títulos altos y a partir de la segunda semana. Ahí ya estamos, ya perdimos, ¿eh? A partir de la segunda semana y títulos elevados, pero además vemos esa sensibilidad que es del 36% y esa especificidad que es del 70%. O sea, la incertidumbre que nos queda es de 70%, 30%, 20%. O sea, nos queda un montón de incertidumbre con estas pruebas. Y aquí no veo otras. ¿No viste en algún lugar cuál era la otra opción diagnóstica? Esta que lo mencionó, el estándar de oro, me acabo de acordar que se me olvidó ponerla, pero sí la leí. Decía que era, me parece que era el aislamiento, creo que en médula ósea. Exactamente. A ver, entonces sabemos, como esta enfermedad es una septicemia, es una sepsis, ¿sí? Empieza en el tubo digestivo, pero luego se va para muchos lados. Si tienes piedras en la vesícula, ahí se queda por mucho tiempo. Y después de que cura la enfermedad, a pesar de haber curado por mucho tiempo por el tubo digestivo, sigues eliminando la bacteria, a pesar de haber curado. ¿Sí? Entonces, el estándar de oro es el estudio de médula ósea. El estudio de médula ósea puede recuperar la Salmonella typhi aún cuando ya el cuadro clínico se ha ido. Ahí hay un problema, ¿sí? Pero es cuestión de que tú lo interpretes como debe ser. En ausencia de médula ósea, porque la médula ósea tiene dificultades, no lo puede tomar cualquiera, se requiere de un equipo un poquito diferente. El que le sigue en sensibilidad y especificidad es el hemocultivo. O sea, el estándar de oro es la médula ósea, cultivo de médula ósea,
le sigue el hemocultivo con una sensibilidad y especificidad muy cercanas al mielocultivo, y también podemos tomarla en la fase septicémica en urocultivo, y desde luego que la podemos también recuperar de tubo digestivo, pero ahí en el tubo digestivo tendremos que diferenciar entre el portador asintomático, el convaleciente o el enfermo. ¿Por qué? Porque ahí empieza eliminándola, y cuando se cura, ahí sigue eliminándola, y muchos que nunca enfermaron son portadores asintomáticos, por ahí la siguen eliminando. Sí, de hecho decía que creo que hasta tardan luego hasta un año eliminando Sí, a la bacteria. así es. Entonces es muy importante que ubiquemos que el cultivo es el estándar de oro. ¿Cultivo de dónde? Médula ósea. El siguiente en sensibilidad, mielocultivo. El siguiente sería urocultivo, pero el urocultivo tendría que ser en la fase septicémica. Y el copro nos sirve de mucho más que para el diagnóstico de la enfermedad, para otras cosas, que ahorita vamos a hablar. Entonces eso lo tienen que tener presente, porque a lo mejor hacemos una prueba de tamizaje con la prueba con las reacciones febriles, con la prueba de Vidal, pero no es suficiente con la prueba de Vidal. A lo mejor con la prueba de Vidal decidimos darle el tratamiento, pero tenemos que tomar lo otro para estar seguros de que estamos en el diagnóstico clínico correcto. Bien, síguele. En cuanto al tratamiento, tenemos que las fluoroquinolonas son el tratamiento de primera elección para la fiebre tifoidea en áreas donde no existe resistencia a este medicamento. Las cefalosporinas de tercera generación, como la cefixima, ceftriaxona y cefotaxima, son drogas efectivas también para el tratamiento de la misma. Se recomienda que para el tratamiento ambulatorio y hospitalario de niños y adultos con fiebre tifoidea, que sean casos aislados, que no sean brotes epidémicos, cuando el germen sea sensible con base al patrón de susceptibilidad, se recomiendan los siguientes antimicrobianos, que vienen siendo ciprofloxacina, cefixima, clanfenicol, a sus respectivas dosis, de acuerdo a si es niño o es adulto. El tratamiento va a ser, para los niños va a ser de, por ejemplo, de la ciprofloxacina 7 días, pero en adultos igual, pero de la cefixima va a ser de 14, va a depender. Cuando no es posible utilizar los fármacos de primera línea, se recomienda como alternativas la ampicilina, la amoxicilina y el trimethoprim con su falmetocrazol. También, y eso es lo que mencionaba el doctor, y sí, la persona se vuelve portadora y deja de tener la enfermedad, pero sigue esparciendo la bacteria, la sigue eliminando durante bastante tiempo, hasta un año, me parece. Entonces, se debe utilizar un tratamiento para erradicar ese estado, y tenemos lo que viene siendo la ciprofloxacina o la amoxicilina. Y para las mujeres embarazadas, el tratamiento de elección es la ampicilina, amoxicilina o cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima o ceftriaxona. Y está el algoritmo para el tratamiento. ¿La puedes agrandar un poquito? A ver. A ver, vete por un ladito donde dice no. Abajo. No, allá arribita, fíjate. Ah, ya veo. Fíjate que cuando empieza dice Sí. investigar el cuadro clínico, dice, ¿existen complicaciones? Te pone sí, dar tratamiento. No existen complicaciones. Se confirma el diagnóstico de dice? fiebre tifoidea con estudios de laboratorio, solicitar hemocultivo pareado, también vigilancia y seguimiento en el hospital y controlar la fiebre. Si el hemocultivo sale negativo, te pregunta fundamento clínico de fiebre tifoidea, buscar otras entidades nosológicas que causan la fiebre y considerar realizar mielocultivo. Si el hemocultivo salía positivo, también se da tratamiento farmacológico y se baja hacia vigilancia y seguimiento de complicaciones. Entonces ahí, espérame. Si te vuelves a subir a donde dice sí, no, primero, más arribita, un poquito más arriba. Allá. Fíjense, a un ladito tienen el cuadro clínico.
¿sí? Y cuando tienes el cuadro clínico, la primera pregunta que te hace es si tienes alguna complicación, ¿sí?, que sea conocida de fiebre tifoidea, porque ahí lo que te dice es refiérelo, ¿sí? Pero ¿para qué lo vas a referir? Pues para que hagan lo que está abajo de todas maneras, pero ya no te lo quedes. Finalmente, ese que sí tiene complicaciones, ¿sí?, lo que se le va a hacer es lo mismo que se le está haciendo al que está abajo, pero al que esté en el primer nivel de atención, le dice, tú ya no hagas más, mándalo. Pero lo vas a mandar para que le den el tratamiento de las complicaciones, del soporte, y para que entre al mismo flujo diagnóstico que está ahí abajito. ¿Sí? Lo que le faltaría a ese diagrama de flujo es que ese cuadrito que estamos viendo a la izquierda, después del sí, lo conectemos hacia abajo, hagamos una flechilla y lo conectemos, porque va a entrar al mismo flujo diagnóstico. Solo que ya no es en la consulta, sino que dentro del hospital. Y vean ustedes que a pesar de que adentro de la guía habla de la prueba de Vidal, aquí en esta diapositiva, ¿sí?, lo que nos va mandando el flujo, además del cuadro clínico, es la presencia o ausencia del mielocultivo, del hemocultivo, y te dice, si el hemocultivo está negativo y sigues pensando que es tifoidea, pues hazle el mielocultivo. Y si te salen las dos negativos, pues piensa en otra posibilidad. De ahí te va llevando el flujo hacia un lado, hacia el otro. Pero vean ustedes que en medio del diagrama de flujo, lo que está, si lo marcas, por favor, en medio, lo que cambia el flujo es el hemocultivo en positivo y negativo. O sea que ahí está. Entonces, lo primero que haríamos cuando pensamos en tifoidea, además de todos los estudios de base, para confirmar la piedra angular es el hemocultivo, no porque sea mejor que el mielo, es mejor el mielocultivo, pero porque es el que podemos tomar más fácil. Es el menos agresivo y tiene casi la misma sensibilidad y especificidad. De hecho, también está en el libro, esa tabla no la puse, te mencionaba una tabla de dónde se encuentra la bacteria de acuerdo a su semana, y dice que se encuentra muy alto en la primera semana en la sangre. Entonces, sí, la primera semana que la fase septicémica está en todos lados. En la sangre, entonces pues supongo que el hemocultivo nos deja tener un diagnóstico más precoz y no tan tardío como nosotros. Así es, conforme estemos más cercanos a la primera semana, segunda semana, el hemocultivo tiene más sensibilidad. Conforme se va alejando, la va perdiendo y va quedando el mielo y el copro. Pero como yo les dije, el copro tiene un gran problema porque puede estar positivo en los portadores asintomáticos o en los convalecientes. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos un problema de interpretación. Muy bien, síguele. Después de que el hemocultivo salió positivo y se le da su vigilancia y seguimiento de complicaciones, se considera si es una persona menor o igual a 16 años. Dice, si sí lo es, tiene criterios de referencia de tercer nivel, que tenemos aquí a la izquierda, que vienen siendo alteraciones neurológicas, miocarditis, coagulación intravascular diseminada, síndrome hemolítico urémico. Si las tiene, debes de referir al especialista. Dice, si no las tiene, si no tiene criterios de tercer nivel, se le da vigilancia y seguimiento. Y si después la fiebre después de 4 días de tratamiento persiste, se le manda al especialista. Si no las tiene, si no persiste, se completa el tratamiento farmacológico y el coprocultivo, que es para el control. Si el coprocultivo sale negativo, se da de alta. Si es positivo, se va al algoritmo 3, que es para el tratamiento de los que son portadores y le eliminan por las heces. Y regresando arriba, cuando menciona si es mayor de 16 años, ponemos que no. Y te pregunta lo mismo, si tiene referencia de tercer nivel, sí o no. Y si sí, pues también se manda al especialista. Así que realmente es lo mismo para ambos. Muy bien. Aquí está el algoritmo para los portadores, que venía de lo que mencionaba ahorita. Que dice, paciente portador de Salmonella typhi, que es asintomático y sin fiebre. Se da tratamiento de erradicación y se da cita por la consulta externa a la mitad del tratamiento con coprocultivo.
Si el coprocultivo es negativo, se completa el tratamiento, se completa el tratamiento, se cita al término del tratamiento con un coprocultivo extra para terminar. Si sale negativo, coprocultivo seriado 6 semanas, y si vuelve a salir negativo, se da de alta. En cambio, desde arriba, si es positivo, se baja hasta abajo, hasta aquí abajito, y se pone que se manda al tercer nivel. Y así, si se iba al negativo después al positivo, lo mismo al especialista. Y si al final vuelve a dar otro positivo, pues también especialista. A ver, súbele un poquito. Ese es el tratamiento del portador crónico de Salmonella Typhi. Bien, ahí, bueno, yo no sé quién hizo el diagrama de flujo, si me pones a los autores. No, no es cierto. Pero supongamos, José Francisco, que este portador asintomático trabaja en la cocina de un hospital o en un hotel, ¿sí?, donde se han detectado brotes en comensales de ese hotel, o sea, gringos y gente que acostumbra a comer allá en un hotel exclusivo de la ciudad de Mérida. Y caes en el punto donde está el manejador de alimentos, que está en la cocina, trabaja en la cocina, ¿sí? ¿Sí? Ya documentaste que tiene un coprocultivo positivo a Salmonella Typhi y le diste tratamiento, y después del tratamiento siguió positiva a Salmonella Typhi. ¿Sí? Ahí dice que se refiere ¿qué? Al tercer nivel, ni siquiera al segundo, ¿eh? No sé por qué al tercero, pero bueno, segundo, se brincaron un segundo nivel, ¿no? La pregunta sería, José Francisco, ¿para qué se referiría una persona de este al tercer nivel? ¿O al segundo? ¿O al infectólogo que esté en la calle? ¿Para qué? Pues se supone que si ya se sabe que es portador, pues se supone que ya tuvo la enfermedad, entonces ya no debería tener, pues, problemas, ¿no? O sea, ya no le generaría ningún problema, entonces no sé por qué al tercer nivel. Pues él ya no tiene problemas, ¿no? Pero lo estás mandando al tercer nivel. ¿Para qué? No sé. Para pagar una consulta más. No. Para que le bajemos la lana. No. A ver, ¿alguien quiere contestar? ¿Quiere ayudarle a José Francisco? ¿Para qué mandaríamos un paciente así al tercer nivel? O al segundo, o al infectólogo, o al gastroenterólogo. Puede ser para que deje de contagiar. Pero para que deje... Pero a ver, Jimena, está bien, pero no está bien, ¿sí? Si lo mandamos al tercer nivel, ¿deja de contagiar? O sea, no, pero ese es el objetivo, yo diría. Estoy de acuerdo con usted. El objetivo es que deje de contagiar. ¿Cuál sería la medida más eficiente, Jimena, para que deje de contagiar? Está fácil. O sea, quitarle la bacteria, dejar que Pero ya tenga. vimos que no pudimos. ¿Usted cree que en el tercer... aislamiento. A ver, permítase. ¿Usted cree que en el tercer... Ahorita vamos, Frida, ahorita voy con usted. ¿Usted cree que en el tercer nivel va a dejar de contagiar? Pues tal vez hay algo más que tenga alguna otra infección que no esté Bueno, ayudando. ahorita acaba de decir otra cosa. Hay algo más que probablemente tenga. Vamos a dejarlo ahí. Hay algo más que probablemente tenga. Pero no lo mandaríamos al tercer nivel porque probablemente haya algo más que tenga. Tendríamos que investigar si tiene algo más nosotros, ¿no? Pero vamos a dejarlo allá. Ahorita vamos a ver, ella nos hace algo más. A ver, Frida. Sí, doctor, digo. Usted quería hablar, ¿no? No, pero pues igual mi opinión es que puedan determinar si tiene alguna resistencia al tratamiento. Bueno, sí. Si le pedimos un cultivo
Eso es algo que tienen que acordarse siempre. A veces que bajó su mano, no que suba, que aguante, que la vuelva a subir. A ver, algo que tienen que aprender ustedes. Si yo pido un cultivo de donde sea, con motivos de diagnóstico, ya sea diagnóstico de enfermedad o en este caso de portador asintomático, es obligado a hacerle un antibiograma. Sobre todo si es un gram negativo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que algunos gram negativos son muy mañosos y resisten a muchos tratamientos con el tiempo, sobre todo si es del tubo digestivo, porque por el tubo digestivo entran todos los antibióticos. Entonces, no es una justificación mandarlo al tercer nivel, a menos de que te reporten que es resistente a todo, para ver qué hace el especialista con una bacteria multiresistente. ¿Sí? Entonces, de acuerdo, si tú ya tienes un paciente con un coprocultivo y te reporta el antibiograma que es multiresistente, pero además ya te atreviste a darle un tratamiento y no mejoró, no curó de su estado de portador porque enfermo no está, pues entonces sí lo mandas a un tercer nivel con una justificación bien clara. Lo mando al tercer nivel porque esta persona tiene una cepa de Salmonella typhi multiresistente que además ya no respondió al tratamiento convencional. Entonces tú ya sabes que lo estás mandando para ver qué esquema de tratamiento le pueden dar. Pero existe también la otra posibilidad, ¿sí? Que la bacteria sea sensible a muchos esquemas y que uses un esquema para el cual te dice que la bacteria es sensible y que tampoco cure su estado de portador, que suele suceder con mucha frecuencia. ¿Sí? Y ahí es donde viene lo que dice Jimena. Es posible que haya algo que impida que ese paciente cure. Entonces ya tenemos otra. Lo mando, lo estudio porque lo puedo estudiar, porque ahorita les voy a decir cuál es ese algo que es el más frecuente. Pero no me han respondido a la pregunta, Irene y Frida. ¿Cuál sería la manera más fácil, aparte de matarlo, de que deje de contagiar? Claro, si lo matas ya deja de contagiar, ¿no? Pero eso no lo vamos a hacer. O sea, es una crueldad, no lo hacemos, ¿no? ¿Cuál sería la manera más fácil? Y si no podemos hacer que la haga, hay otra manera para evitar que contagie. Te van a reír. ¿Cuál sería? Pues el que mejore sus hábitos de higiene. ¿No? ¿El que qué? Mejore los hábitos de higiene. Pues claro. ¿Y cuál es el vehículo de su materia fecal a los alimentos? La mano. Las manos. Entonces, ¿cómo se evitaría esta situación? Pues decirle, oye, no seas puerco, lávate las manos. Lávate las manos. Córtate las uñas. Sí. Ten cuidado cuando manejes los alimentos. De hecho, quién sabe cuánta gente por allá, si es manejadora de alimentos, es portador, pero si tiene unos buenos hábitos de higiene, si no se contamina las manos con materia fecal, o si se las contamina, va y se las lava bien, no va a haber ningún problema. Pues el problema en realidad es doble, es estado de portador, pero además es cochinón, y ese es el problema, ¿no? Cuando se conjugan esas dos cosas. Irene, ¿tú qué crees que podría hacer algo que puede evitar que erradiquemos a la bacteria? Sería que le demos el tratamiento inadecuado. 2, que sea multiresistente. ¿Cuál sería la otra tercera opción, Irene? Dijo José Francisco que se guardaba en algún lugar. ¿Cuál es el lugar donde le gusta guardarse? Sobre todo si tiene piedras. La vesícula.
Así soplado está fácil, ¿verdad? Claro, en la vesícula. Entonces, una de las razones por las cuales sí, el enfermo no deje de ser portador es porque tenga cálculos vesiculares. Y ahí, si está pegada la bacteria, pues ahí no llegan los antibióticos. Ahí está hasta que le da la gana. Entonces esa sería la otra razón para mandarla a un segundo nivel, para que se resuelva este asunto. ¿Sí? Pero la manera más fácil de resolverlo es que mejore sus condiciones de higiene, pero yo, si fuera el dueño de ese hotel, lo cambio de puesto. Sí. Y en lugar de que maneje alimentos, pues lo pongo en el elevador. Sí. ¿Sí? Y se acabó el problema. ¿Estamos? Sí. Muy bien, el tema que Doctor, ¿y serviría de algo vacunarlos? Bien, la vacuna no está indicada en la población general. A ustedes no les va a tocar. A mí me tocó en mi época de pasante, que la poníamos de una manera más o menos regular. Se dejó de poner. Se dejó de poner porque es una vacuna que su inmunogenicidad es limitada y transitoria. Y en un lugar como el nuestro, donde estamos autovacunados por la manera en que vivimos, no tiene mucha utilidad. Está recomendada para los viajeros. ¿Sí? O como lo dice allá, para los que tienen más alto riesgo de entre los que tienen riesgo, ¿no? Los que trabajan en el laboratorio y probablemente tenga indicación en los manejadores de alimentos. Sin embargo, aquí en México no se hace, no se pone. Se dejó de hacer. Era una vacuna que tenía muchos efectos indeseables. ¿Eh? Te vacunaban, te daban un cuadro así de mini tifoidea terrible. Pero ahí están las indicaciones. Mira, ahí se las puso Francisco. Y bueno, aquí expuestos estamos todos, ¿no? Pero no la aplicamos. Podría ser de utilidad en manejadores de alimentos, en laboratoristas, en químicos que trabajan en los laboratorios de microbiología y en enfermeras, porque las enfermeras manejan materia fecal, los médicos no lo hacemos, generalmente no. ¿Sí? Hay grupos donde deberíamos usarlo, pero no, en realidad no se usa. ¿Sí? Síguele, José Francisco. Ya sería todo. Entonces vamos a ver el brucelosis, ¿no? Doctor, ¿podría apoyarme proyectando la presentación? Ya lo puse en el chat. Ya las puse en el chat, permítame. Permítame, la pongo en mi... Me voy a compartir mi pantalla. A ver. ¿Ahí la ven? Sí, sí se ve. A ver, déjenme ver si le puedo... A ver, déjenme ver... No le puedo ceder. A ver,
Yo le voy cambiando, usted me va diciendo. Bueno, ahora vamos a ver el tema de brucelosis. En cuanto a la etiología, esta es una zoonosis que también está conocida como fiebre de moco, fiebre ondulante o fiebre mediterránea. Su causa va a ser la infección con cocobacilos de la especie Brucella, y estos se caracterizan por ser intracelulares obligados. Estas bacterias van a infectar a las células fagocíticas y del sistema retículo endotelial, específicamente los macrocitos y los monocitos. Otras de sus características son que estas bacterias son gram negativas, son inmóviles, no tienen cápsula y carecen de esporulación. Todas las especies de Brucella son catalasa positiva y algunas cepas son oxidasa y ureasa positiva. En cuanto a su genoma, este se va a caracterizar por poseer 2 cromosomas circulares, a excepción de la Brucella suis, que contiene un solo cromosoma. Siguiente, por favor. A ver, se está tardando, déjeme. Ahí está. Ok, la virulencia de estas bacterias va a estar asociada con estos 3 aspectos. En primer lugar, la actividad de la catalasa. En segunda, la formación de las colonias lisas, ya que estas bacterias forman ya sea colonias lisas o rugosas. Sin embargo, las lisas son las más virulentas. Y también va a ser inversamente con la oxidación del ácido glutámico. Estas bacterias también poseen numerosos antígenos. Sin embargo, el lipopolisacárido S va a ser importante, ya que este va a ser el responsable de la reacción antígeno-anticuerpo que se utiliza para las pruebas diagnósticas. Bueno, se han descrito 10 especies de estas bacterias, de las cuales solo las 4 primeras pueden infectar a los humanos. Estas son la Brucella melitensis, cuyo huésped natural son los caprinos y los ovinos, la Brucella botrus, que infecta a los bovinos, la Brucella suis, cuyo huésped natural son los porcinos y roedores, y la Brucella canis, que infecta a los cánidos. Siguientes, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, esta enfermedad es una zoonosis con alta prevalencia en todo el mundo, sobre todo en las zonas de la cuenca mediterránea, la península arábica, la India, Asia Central, África, México, sobre todo en los estados del norte, América Central y América del Sur. Y bueno, cabe destacar que la especie de Brucella que con más frecuencia infecta a los humanos es la Brucella melitensis. Bueno, existen diversas vías de transmisión, entre las cuales tenemos el contacto directo con animales infectados o con sus secreciones, que estos van a llegar al cuerpo humano, ya sea a través de heridas o abrasiones cutáneas o a través del saco conjuntivo del paciente. También puede transmitirse mediante la inhalación de aerosoles contaminantes, la ingestión de productos lácteos no pasteurizados, y también puede transmitirse a través de la leche materna, por vía transplacentaria y o secreciones cervicales. Esta enfermedad se trata de un riesgo ocupacional, sobre todo en personas que se dedican a la ganadería, los rancheros, veterinarios, trabajadores de rastro, y también en personas que trabajan en laboratorios y realizan cultivos de esta bacteria. Y además, la carne rara vez va a producir la infección, ya que usualmente no se consume cruda, y además el número de microorganismos presentes en la carne es demasiado bajo. Bueno, en cuanto a la epidemiología en México, observamos que entre 2007 y 2012 se registraron 12.214 casos de brucelosis, con un promedio anual de 2.443 casos. En 2011, los estados que presentó mayor incidencia de brucelosis fueron Sinaloa, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, Michoacán, Puebla, Chihuahua y Coahuila. En la tabla de al lado podemos observar el boletín epidemiológico de la semana 52 del 2020, y pues ahí tengo resaltado los estados que tuvieron pues mayor casos. Entre ellos pues vemos a Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, y mientras que en Yucatán solo hubo 2 casos. La siguiente. Bueno, en cuanto a la patogenia, diversos factores van a ser determinantes para la infección. Entre ellas se encuentra el estado nutricio e inmune del paciente, el tamaño del inóculo y la vía de transmisión.
Otro dato a resaltar es que los ácidos gástricos pueden proteger contra la infección oral por Brucella abortus. Bueno, en primer lugar, como parte del sistema inmune normal del organismo, la bacteria va a ser fagocitada ya sea por el macrófago o el monocito. Una vez fagocitada, la bacteria va a llevar a cabo diversos mecanismos de evasión fagocítica con el propósito de evitar su destrucción en el interior de la célula. Entre estos mecanismos se encuentran la inhibición de la fusión fagolisosomal, la degranulación de los neutrófilos y de la producción de especies reactivas de oxígeno. Posteriormente, al estar en esos fagosomas, van a interactuar con el retículo endoplásmico con el propósito de que la bacteria obtenga nutrientes y pueda replicarse. Lo siguiente, por favor. Bueno, las brucelas intracelulares principalmente se van a localizar en órganos del sistema retículo endotelial, como son los nódulos linfáticos, el hígado, el vaso y la médula ósea. Eventualmente, la eliminación de estas brucelas virulentas va a depender de la activación de los macrófagos, como consecuencia de una respuesta inmune adaptativa tipo TH1, en la cual van a intervenir citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la interleucina 1 e interleucina 12. Estas citocinas lo que van a ocasionar es la activación de las células fagocíticas para la eliminación de los patógenos dentro de las células y también van a activar a los linfocitos TSD8 para que eliminen a las células infectadas por brucela. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, esta se puede presentar de forma aguda, crónica o localizada. En el caso de la aguda, la incubación va a ser en un periodo de 2 a 8 semanas, caracterizado por la fiebre, que va a comenzar en la tarde, va a tener su pico más alto en la noche y en la mañana ya habrá desaparecido. Por eso es que también se le conoce como fiebre ondulante. El paciente también va a presentar una sudoración abundante con olor a paja húmeda, cefalea, malestar general, anorexia, pérdida de peso, mialgias y artralgias, debilidad, depresión. Y en el examen físico podemos encontrar un ligero crecimiento en los ganglios linfáticos, hepatomegalia y esplenomegalia. Y bueno, en estos casos puede haber una recaída bacteriológica a los 3 a 6 meses de que se termine el tratamiento. Y esto puede deberse ya sea porque el paciente no se adhirió bien a su tratamiento, el esquema que se le aplicó fue incompleto o pues, se le aplicó por un tiempo inadecuado. En cuanto a la crónica, esto se va a caracterizar porque los síntomas van a persistir por más de 12 meses. Igual que la fiebre, el examen físico generalmente va a ser normal, aunque algunos pacientes van a presentar linfadenopatía difusa bilateral, esplenomegalia, hepatomegalia, persistencia de elevados títulos de anticuerpos IgG y otros síntomas no específicos. En cuanto a la brucelosis localizada, lo más frecuente va a ser la osteoarticular, que va a afectar el área lumbar de la columna vertebral y en la cual la infección va a iniciar en el disco intervertebral y poco a poco se va a extender al cuerpo vertebral subyacente. Aunque también la brucelosis puede afectar el sistema nervioso, el cardiovascular, genitourinario, gastrointestinal y las vías respiratorias. Siguiente, por favor. Bueno, esta enfermedad tiene diversas complicaciones. Entre las más frecuentes están las osteoarticulares, siendo la sacroileitis la más frecuente en los adultos jóvenes y le sigue la espondilitis en personas de edad avanzada. En el caso de la osteomielitis, esta es una complicación grave que va a requerir un tratamiento antimicrobiano prolongado por hasta 12 semanas. Las infecciones urinarias van a ser poco frecuentes y pueden presentarse la pielonefritis, la nefritis intersticial, glomerulonefritis y la epididimorquitis. En cuanto a las complicaciones neurológicas, la más común es la meningitis, que también puede presentarse depresión y desatención mental. Sin embargo, pues esta desaparece con tratamiento antidepresivo. En cuanto a las hematológicas,
Están presentes granulomas en la médula ósea, anemias, trombocitopenia y alteraciones en la coagulación. En cuanto al hígado y las vías biliares, pueden producirse granulomas epiteloides y abscesos hepatoesplénicos que, en el caso de estos, van a requerir un tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las gastrointestinales, la más frecuente va a ser la anorexia y también la inflamación de la mucosa y placas de Peyerl, que está presente en hasta el 70% de los casos y puede diagnosticarse mediante una radiografía. En cuanto a las respiratorias, estas se presentan en personas que tienen riesgo ocupacional, como son los rancheros, veterinarios, personas que trabajan en laboratorios, y el cuadro clínico va a ser parecido a un síndrome gripal. En cuanto a las oculares, pues destaca la uveitis, que esta va a solucionarse mediante terapia con esteroides, ya sea en forma tópica o sistémica. En cuanto a la piel, las manifestaciones destacan el exantema, que podemos observar en la imagen, la presencia de pápulas, úlceras y abscesos. En cuanto al embarazo, cuando se trata de áreas donde pues, la infección por brucelosis es endémica, aumenta el porcentaje de abortos espontáneos. Sin embargo, un tratamiento antimicrobiano a tiempo puede salvar la vida del producto. Para el diagnóstico, en primer lugar, debemos de hacer una buena historia clínica, preguntando sobre la ocupación, las actividades recreativas, si el paciente viajó a zonas endémicas, así como sus hábitos alimenticios. En cuanto a las pruebas, podemos encontrar los leucocitos normales o bajos, la velocidad de sedimentación es variable, y también se puede aislar la brucela en sangre, médula ósea u otro tejido. Las pruebas confirmatorias van a ser las pruebas de aglutinación en suelo, MESAT, y la del suelo tratado con M2 mercapoetanol. Si los resultados nos da una concentración mayor a 80, esto nos confirmaría el diagnóstico de brucelosis. Otra prueba presuntiva es la tensión rosa de Bengala. Sin embargo, esta se recomienda que si sale positiva se apliquen las pruebas confirmatorias. También puede usarse la prueba ELISA, que es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad, y el PCR. Sin embargo, esta no se realiza en todos los laboratorios. Y bueno, en estos casos, la mayoría van a tener títulos de 1 a 160 o mayores. Bueno, en el caso del diagnóstico presuntivo con anticuerpos contra antígenos específicos de la brucela, vas a tener los anticuerpos en suelo de 1 a 2 semanas posteriores a la infección. Vamos a ver que en la primera semana van a estar presentes la IgM y a partir de la segunda semana la IgG. Sin embargo, después de transcurridas varias semanas, ambas van a aumentar. La siguiente. A ver, déjeme meterme un poquito aquí en el diagnóstico. Como habrán visto, el cuadro clínico es un cuadro clínico. Bueno, vamos a hablar de la forma aguda. La forma aguda es una forma difícil de diagnosticar, pero la forma crónica todavía es mucho más difícil, porque el cuadro clínico puede ser completamente abigarrado, no tener idea, si está focalizado y tiene una osteomielitis, solo la podemos diagnosticar con cierto grado de certeza cuando entramos y tomamos de ahí cultivos. O sea, las formas crónicas son más difíciles que las agudas. En las agudas nos apoya mucho los aspectos epidemiológicos y lo que hace la persona, su trabajo o lo que come, pero no es fácil, ¿no? Entonces aquí en el diagnóstico nos tienen puesto que el aislamiento, que se puede usar brucela en sangre y médula ósea u otros tejidos. De nuevo, en la forma aguda de la brucelosis, el método confirmatorio de elección sigue siendo el cultivo. Probablemente el PCR tenga la misma utilidad, pero tenemos una ventaja con el cultivo, que podemos hacer las pruebas de sensibilidad. Y el cultivo lo hacen en todos lados y el PCR no. Las pruebas serológicas tienen más valor en las formas crónicas, donde la posibilidad de cultivarla ya no es tan alta, pero no cero, también podemos cultivarlo de médula ósea, ¿no?
Entonces, las pruebas serológicas empiezan a tener más valor en las formas crónicas. No quiere decir que en las formas agudas no sirvan, pero en las formas agudas, cuando tenemos una prueba serológica positiva, idealmente deberíamos tratar de recuperar al agente infeccioso. O sea, documentar a través del estudio microbiológico que es una brucelosis, ¿sí? Entonces, siempre a una prueba de cultivo pues va precedida de una prueba serológica. Ahí nos tienen puesto varias. Por ejemplo, aquí en México, las que más usamos son la prueba de Hudson y la prueba de Rosa de Bengala. La prueba de Hudson es parte de aquel kit de las reacciones febriles, ¿sí? Son Vidal, Hudson y Weil-Felix. Y la prueba de Rosa de Bengala, pues es una variante de la prueba de Hudson. Pero vean ustedes cómo tenemos otras opciones serológicas para el diagnóstico, ¿sí? Entonces, aquí, a diferencia de la fiebre tifoidea, los títulos altos para brucela, pues son muy sugestivos de la enfermedad, sobre todo si ya no es una forma aguda, ¿no? Muy bien, sígale. Okay, yo le cambio. Ahí está. Bueno, en cuanto a la interpretación de los resultados de las pruebas confirmatorias, esta tablita la saqué de la guía de práctica clínica. Vamos a poner que si la prueba SAT es positiva, pero la 2M es negativa, lo vamos a interpretar como una infección en etapa inicial. Si ambas son positivas, lo interpretamos como una infección de curso prolongado. Si la SAT es negativa y la 2M es positiva, se debe revisar la técnica y repetir el estudio. Y si ambas son negativas, se debe repetir el estudio y si se mantienen negativas, se descarta la brucelosis. Bueno, como había mencionado, cuando se realiza la prueba de Rosa de Bengala, en caso de que salga positivo, se recomienda realizar las pruebas confirmatorias. Y pues aquí vemos que de acuerdo a los resultados, cómo vamos a interpretarlos. En caso de que la prueba Rosa de Bengala, el SAT y el 2M salgan negativos, la interpretación de los resultados es negativo. Si la prueba Rosa de Bengala es positivo, el SAT negativo y el 2M es negativo, el resultado es indeterminado y se puede interpretar como memoria inmunológica. Si la prueba Rosa de Bengala es positiva, el SAT nos da un resultado menor a 1,80 y la 2M nos da un resultado negativo. El resultado es indeterminado y se interpreta como que el paciente está saliendo de la infección en curso. Si la Rosa de Bengala es positiva, el SAT nos da un resultado igual o mayor a 1,80 y la 2M es negativa, el resultado se interpreta como positivo. Si la Rosa de Bengala es positiva, el SAT igual o mayor a 1,80, la 2M igual a 1,20 o mayor, se considera como positivo. Y finalmente, si todas las pruebas nos dan resultados positivos, el SAT 1,20 o mayor, el 2M 1,20, el resultado se interpreta como positivo. Muy bien, ese es un verdadero trabalenguas, no hay que tenerlo acá impreso y pegado en algún lugar porque es imposible acordarse cuando te topes con un paciente con el prueba de diagnóstico de brucelosis. Yo creo que la cosa no es tan complicada como aparece aquí. Si el paciente tiene un cuadro clínico sugestivo, tiene factores de riesgo y tiene alguna de estas pruebas positivas, considéralo como muy probable el diagnóstico, tómale sus cultivos e inicia el tratamiento. Y aquí en ningún momento consideran la posibilidad del cultivo, que es, como les vuelvo a decir, el estándar de oro, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, no se recomienda el uso de un solo antimicrobiano debido a la alta probabilidad de falla y recaída, por lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de 2 antimicrobianos por un periodo de 6 semanas. Pueden usarse la streptomicina, la gentamicina, metilmicina, doxicilina, tetraciclinas, rifampicina, el trimethoprim con sulfametoxazol, la ofloxacina y la ciprofloxacina. Bueno,
Aquí en estas tablas podemos observar diversos esquemas de tratamiento. Sin embargo, el esquema a elegir va a depender de las características de nuestro paciente y de la manifestación de la enfermedad. En el caso de la primera, de la doxicilina con gentamicina, este es un esquema que muestra un porcentaje bajo de falla o recaída. En cuanto a la doxicilina con rifampicina, esta se debe usar únicamente en pacientes que no tienen complicaciones. El siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento de la brucelosis complicada, aquí se recomienda el uso de 3 antimicrobianos. Vemos en el primer esquema que consta de gentamicina, doxiciclina y rifampicina. Este va a ser útil en pacientes con espondiloartritis, meningitis y endocarditis. Y la doxiciclina con rifampicina, trimipropin con sulfametoxazol va a ser útil para el tratamiento de pacientes cuyas complicaciones incluyen la meningitis. Y en cuanto al tratamiento de niños y mujeres embarazadas, vemos que el uso de la rifampicina con trimipropin con sulfametoxazol va a ser un buen tratamiento para aplicar en mujeres embarazadas y niños menores de 8 años. Bueno, para evaluar la respuesta del paciente al tratamiento se debe monitorear las aglutininas IgG por un periodo de 12 meses. Y si los resultados obtenidos son títulos menores de 1 a 40 o negativos, pues el paciente respondió de forma correcta al tratamiento. En cambio, si las pruebas nos arrojan un resultado mayor a 1,80 o encontramos un cultivo positivo, esto nos indica una falla en el tratamiento o una recaída. En cuanto a las medidas de prevención, en primer lugar, se debe evitar el consumo de productos lácteos que no estén pasteurizados, además de una adecuada protección en quienes manejan ganado, y esto incluye el uso de guantes, mascarillas y anteojos. También la desinfección de las áreas contaminadas, y en zonas endémicas sobre todo se debe vacunar de forma preventiva al ganado. Las vacunas disponibles pues, son de bacterias vivas atenuadas contra Brucella abortus y Brucella melitensis. Y pues cabe destacar que no existe una vacuna para uso humano. Y pues aquí está la historia natural de la enfermedad. Muy bien. Vamos a dejarla aquí. ¿Tienen alguna pregunta respecto al tema que además estuvo muy bien expuesto? Bien, pues vamos a seguirnos con la última, con leptospirosis. Buenos días. ¿Ya se ve? Sí. Oye, Carlos, ¿terminaste de preparar la clase? ¿Sí? ¿La presentación? Sí. Está bien, es que vi que tardaste. Ah, no, es que estaba cargando. Está un poco lento el internet. Sí. Ándale entonces. Ok. Rápido, conciso y preciso. Claro, vamos a hablar de leptospirosis. Esta enfermedad es dada por la bacteria Leptospira interrogans. Dentro de las bacterias leptospiras
clínicamente se van a dividir en las patógenas y las no patógenas. En cuanto a las patógenas, que es las que nos importan, que puede causar una enfermedad en el ser humano, está únicamente el género Leptospira interrogans. Son espiroquetas finas, flexibles, enroscadas, con una dimensión de 0.1 por 6 a 20 micras. Son gram negativas, son obligadamente aeróbicos y son móviles gracias a un par de flagelos axiales que tienen. Es una zoonosis que raramente afecta al humano, con excepción de aquellos que habitan en regiones tropicales y subtropicales. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, la leptospirosis tiene una distribución universal y se estima que ocurren aproximadamente 320,000 casos anuales en el mundo. Sin embargo, estas cifras se menciona que están subestimadas debido a que esta enfermedad o es asintomática o presenta cuadros clínicos muy leves o son mal diagnosticados por la similitud que tiene a otras enfermedades. Para esta enfermedad habrá dos tipos de hospedadores. El primero será los hospedadores reservorios, que pueden ser roedores u otros mamíferos de pequeño tamaño. Estos van a tener la bacteria a lo largo de toda su vida una vez que estén infectados, pero la mayoría de las ocasiones van a cursar por cuadros asintomáticos. La bacteria va a infectar los túbulos renales y va a ser excretados por la orina, lo cual llevaría al contagio de los hospedadores accidentales. Aquí dentro de los hospedadores accidentales entran los perros, animales de granja y entramos nosotros los seres humanos. Los factores de riesgo de esta enfermedad estará dado por tres grupos. El primero será dado por el trabajo, lo laboral, los granjeros, campesinos, trabajadores de mataderos y veterinarios tendrán un riesgo elevado por el contacto a los hospedadores, sobre todo los reservorios. Los niños y adolescentes también cursarán con mayor riesgo por el contacto que tienen con perros o mascotas que puedan estar infectados y podrían contagiarse mediante la orina. O también podrían contagiarse por actividades de recreación relacionadas con agua infectada. Mencionaba que podía ser actividades de ocio, como ir a nadar, o actividades deportivas también que involucraran el agua, el contacto en agua contaminada. También mencionaba que las amas de casa presentaban un mayor riesgo por el contacto con agua contaminada, o igual que los niños y adolescentes por el contacto con mascotas infectadas. Como cabe esperarse, esta enfermedad tiene una mayor incidencia en zonas marginadas y las personas inmunodeprimidas tienen un alto riesgo de que esta enfermedad presente un cuadro clínico. Ahora, la patogenia y manifestaciones clínicas. Esta enfermedad infecta al humano penetrando a través de la piel, ya sea en alguna cortadura o abrasión, pero también podría entrar por membranas mucosas y conjuntivas. Esta enfermedad, como ya se había mencionado, la mayor parte de los infectados cursan un cuadro asintomático, por lo que jamás se dan cuenta que tienen esta enfermedad. Y las personas que presentan signos y síntomas estarán subdivididos en dos tipos. La primera es la leptospirosis anictérica. Esta representa el 85 al 90% de los casos y, como ya se mencionó, se produce cuando hay un contacto y comúnmente es por cúmulos de agua. Se menciona que la transmisión horizontal de persona a persona no aparece, no está establecida. Y una vez que se produce el contacto en la leptospirosis anictérica, va a entrar el primer estadio. Después de una incubación de la bacteria de 7 a 12 días, va a cursar por un cuadro de fiebre y mialgias, escalofríos, cefalias, vómitos, diarrea y conjuntivitis. Estos signos y síntomas son muy parecidos a los de un cuadro gripal, por lo que muchas veces se diagnostica como eso y es lo que da las bajas cifras de incidencia de esta enfermedad. Después de esto,
habrá estos signos, estas manifestaciones estarán a lo largo de 3 a 7 días y podría haber un periodo asintomático de 1 a 3 días para que después se presente el estadio de respuesta inmune, que va a estar dado por manifestaciones muy similares, que es fiebre, cefalia, vómito, pero lo que lo diferencia va a ser la meningitis aséptica, que nos puede hablar de que la enfermedad está en el sistema nervioso. Esta enfermedad, se me olvidó mencionar, que una vez que ingresa en el estadio bacteriémico, como dice su nombre, pasa al torrente sanguíneo y se puede distribuir por todos los órganos. Y si el anterior se complica y no es tratado correctamente, va a haber un pequeño porcentaje de pacientes que lleguen a la leptospirosis ictérica, o también llamado síndrome de Weil. Esta es una presentación grave y con mayor mortalidad de la leptospirosis en el humano. Afecta ahora a distintos órganos y sistemas, y a los que más se mencionan son al sistema hepático, sistema renal y el sistema vascular. Habría una triada de Weil que va a tratar de ictericia, disfunción renal y diatesis hemorrágica. Y debido a los daños en estos tres sistemas, podremos encontrar elevados niveles en cuanto al hepático, a la aminotransferasas hepáticas, y puede presentar hipoprotrombinemia. Debido al daño renal, va a haber proteinuria, cilindruria, hematuria y piuria. Y por los daños vasculares puede ocurrir anemia, trombocitopenia, leucocitosis, hemorragias, hipotensión y así como neumonitis hemorrágica. El diagnóstico va a ser mediante laboratorio, pues como ya se mencionó antes, las manifestaciones clínicas pueden ser confundidas con otras enfermedades. El estándar de oro va a ser la microscopía, que va a ser la búsqueda en muestras de orina, específicamente microscopía de campo oscuro. Va a ser mediante microscopio electrónico, ya que estas bacterias son muy delgadas y muchas veces el microscopio óptico no las puede ver. Es lo más confiable porque aunque se encuentran en otros líquidos corporales, en la orina va a estar presente la bacteria en la mayor parte de la enfermedad. En cambio, se puede presentar tanto en la sangre como en líquido cefalorraquídeo, pero no se encuentra presente a lo largo de toda la enfermedad. Lo otro podría ser cultivos, pero lo contraproducente aquí es que va a haber inhibidores presentes en la sangre y en la orina que pueden retrasar o evitar el aislamiento de las leptospiras. Y también puede ser basados en ácidos nucleicos, que va a ser mediante PCR. Esto es más sensible que los cultivos. Lo único malo de esto es que por el elevado costo que tienen estos exámenes, no se puede realizar en todos los pacientes. Y por último, podría ser por serología, que será mediante la prueba de aglutinación microscópica. Finalmente, el tratamiento sería por penicilina G sódica, es de vía intravenosa, de 20 a 24 millones por día. Va a ser dividida en cada 4 a 6 horas y va a ser dado por 7 a 10 días. La otra opción es la doxiciclina, igual vía intravenosa, 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Y puede ser como tercera opción la eritromicina vía intravenosa de 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. Mencionaba que al dar este tratamiento, y sobre todo en el caso de las penicilinas, puede haber una reacción de Harris-Hersheimer, que una vez que se dé el tratamiento, en lugar de que los signos y síntomas disminuyan, se van a presentar nuevamente. Sin embargo, mencionaba que se retiran paulatinamente y nunca causan una complicación mayor en los pacientes.
Y en cuanto a la prevención, el único medicamento es la doxiciclina, que se puede usar para prevenir la enfermedad en sujetos expuestos o en individuos que tendrán algún tipo de actividad de riesgo para adquirirlo. Y eso sería todo. ¿Me puedes poner, no puedes repetir, por favor, otra vez los factores de riesgo? Los factores de riesgo Sí. son 3 grupos. El primero va a ser por el trabajo, los granjeros, campesinos, trabajadores de los mataderos y veterinarios, por el contacto con los hospederos, los animales que pueden ser roedores o de granja, los niños y adolescentes, por el contacto igual con mascotas, sobre todo con perros que estén infectados mediante la orina, y puede ser también por actividades relacionadas al agua infectada. Y las amas de casa, que es algo similar a lo de los niños y adolescentes, que es el contacto por agua contaminada o mascotas infectadas por esta bacteria. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos 15 minutos. A ver, dime un número. Carlos. ¿Yo? 19. Siempre le toca a los de medio, pobrecitos. 19. Joaquín. ¿Estás, Joaquín? Joaquín. Creo que no vino a clase, Joaquín. No, y el que sigue es Luis Ángel. No que se activa siempre... el micro, sí estoy. ¿Sí estás? Sí, no se activa mi micro. Sí. Joaquín, ¿quién quieres que te ayude? Dime un número. 23. 23. Atala. Atala. No vamos a tardar mucho. Vamos a reforzar algunas cosas que ya bien nos dijeron. A ver, Atala, léale por favor. Paciente de sexo masculino de 45 años, casado, residente... ¿No le puedes subir un poquito a su micrófono, Atala? Paciente de sexo masculino de 45 años, casado, residente en área rural de Chicorodo, municipio del Urabá antioqueño, en donde llevaba trabajando 2 meses con ganado vacuno y equino. El paciente consultó al Instituto Colombiano de Medicina Tropical en apartado por cuadro de 20 días de fiebre subjetiva asociado a escalofrío, cefalea, tos, con expectoración ocasional, orina oscura, debilidad, mialgias y artralgias generalizadas. Como antecedente importante, refirió epistaxis desde 1 año antes. Al examen físico se encontró hemodinámicamente estable, afebril, con conjuntivas hiperémicas, faringe granulomatosa, cuello con adenomegalias retroauriculares y cervicales, cardiopulmonar normal, abdomen con hepatomegalia dolorosa a la palpación, sin adenomegalias inguinales, prueba de torniquete negativa. Se solicitaron paraclínicos complementarios para enfoque del síndrome febril prolongado con... Ahí. Vamos a ponerle el com. A ver, Joaquín, ¿qué le parece esto? Pues es un caso clínico en el cual podemos sacar unas características, ¿no? Al momento tenemos que tiene un cuadro de fiebre de 20 días
y que justo en el examen en el que se realizó, A pues ver, ya no vamos a tomar para que sea más fácil. Esto se parece a muchas cosas. A muchas. ¿Sí? Pero hay algo que ya se sale, te saca de las muchas. ¿Cuál es ese algo que te saca de muchas de ellas? O sea, si uno ve el cuadro clínico así como lo ponen, pueden ser muchas cosas. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. ¿Sí? Pero hay algo que te saca te quita algunas enfermedades o te las deja no al principio, sino al final. ¿Qué crees que podría ser de todo lo que ya nos leyeron? ¿Algún dato que te diga, bueno, es que con este dato primero pienso en estas y luego en las otras? pues el contacto que tuvo con el ganado y las adenomegalias. ¿Y eso te sacaría de algunas cosas? No está mal, ¿eh? Está bien. Esa es una de las cosas, porque Atala, su trabajo, ¿a qué lo expone Atala? De las tres A esta enfermedades que hemos visto. A esta última que acaba de exponer el compañero, es A leptospirosis. leptospirosis. Sí, ¿Solo a esa? pues José lo que es Francisco. la orina. A ver, vamos a ver, vamos a preguntar. Carlos, ¿tiene factores de riesgo para lo que tú nos expusiste, que es leptospirosis? Pues estuvo trabajando con ganado vacuno y equino. Entonces podría ser un factor de riesgo. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene de factor de riesgo para lo que tú nos expusiste? Pues ahí nos los acabas de decir, por eso te pedí que lo repitan. Bueno, en lo que lo reflexionas, le voy a preguntar a José Francisco. José Francisco, ¿se parece Sí, esto a pero, lo que tú nos expusiste? mm, ¿O tiene factores de riesgo para lo que tú nos expusiste, que fue brucelosis? pues menciona que está en un área rural, pero pues, o sea, realmente, no, o sea, no te lo mencionan, pero pues podría ser como está en un área rural, puede ser que el agua agua que haya tomado, con la que se haya bañado, algo así, esté medio contaminada, pero nada más sería eso, o algo, sí, no creo. Y como el ganado, los animales no transmiten, no tienen la tifi, pues no creo que tenga que ver. A ver, vamos a ver entonces. No conozco el lugar, pero lo dice, ¿no? Él trabaja desde hace algún tiempo con ganado vacuno y equino. ¿A poco el trabajar con ganado vacuno no es factor de riesgo para brucelosis, José Francisco? Sí, Sí. pues sí, claro, ese es uno de los factores de riesgo. La otra, el vivir en un área rural y seguramente en un rancho donde seguramente hay agua y llueve y hay otros animales no domesticados, ¿no será también un factor de riesgo para leptospirosis? Sí. Claro que sí. Además es ranchero. Ahí tiene los factores de riesgo para estas dos. Tiene para otros, pero tiene para estas dos. ¿Qué es lo que llama mucho la atención? Carlos, ¿cuánto dura la leptospirosis? Su evolución natural. Pues habla de aproximadamente 1 o 2 semanas. Miren, 20 días.
No digo que no la pudiera tener. Se está saliendo del común denominador. ¿Sí? Se está saliendo del común denominador. ¿Sí? Y bueno, también puede tener tifoidea. Entonces, en ese sentido, vean ustedes cómo este cuadro clínico tan común para muchas enfermedades sistémicas no nos ayuda mucho y tendríamos que considerar algunas cosas. Esto, ¿sí? Esto que a esta edad se enferman poco, ¿sí? Y luego si nos vamos al examen físico, dice, esto tiene adenomegalias, ¿sí? Tiene hepatomegalia dolorosa, ¿sí? Y también aquí le hicieron una prueba de torniquete porque seguramente es una zona donde están pensando que fuera dengue. ¿Por qué podría orinar oscuro este paciente, Atala? ¿Qué es lo que hace que orinemos oscuro? ¿Algún problema renal? Joaquín, Sí. dime 2 o 3 cosas que haga que orinemos oscuro. Hay desde obscurito hasta obscurote. A ver. Pues eso es por la densidad de la orina. No, no es por la densidad. La densidad es otra cosa. ¿Sí? La densidad es el peso de la orina. Pueden tener una asociación, pero no es por eso. ¿Cuál es la causa más frecuente de orinar de color anaranjado? Joaquín. Está fácil. A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Por qué una persona normal, sin enfermedad, puede ayudar a Paula? Anaranjado. Muy anaranjado. Puede ser deshidratación. Exactamente. Esa es la causa. La orina muy concentrada, anaranjada. La causa más frecuente es deshidratación y si tiene fiebre y no está tomando líquidos, pues puede ser que se concentre su orina. Pero aquí nos dicen que no está anaranjada, que está obscura. ¿Sí? ¿Cuáles serían causas de orina obscura? Seguramente alguna vez les ha pasado y sin estar enfermo. A ver, alguien que me diga. Paula, ¿me puede decir una causa de orina obscura sin estar enfermo? Ya nos dijo deshidratación, pero esa es anaranjada, oscura, roja, como si fuera sangre. Pues por comer alimentos con colorante rojo. Sí, como cuál es el que tenemos acá, que hasta nos asustamos al día siguiente si no nos acordamos. La remolacha. La remolacha. Betabel. El betabel o la remolacha. Porque pinta la orina y además pinta la materia fecal. Pues eso es una causa no patológica. Ahora, causas patológicas. Ya vimos 3 enfermedades antes que esta. De orina oscura. Puede ser la presencia de hemoglobina. La presencia de la hemoglobinuria. La hemoglobinuria es una. La otra. La coluria. La hiperbilirubinuria, la coluria. Son 2. Falta una nada más. Ya nos dijeron orina concentrada, ingesta de colorantes, la hiperbilirrubinemia con coluria, la hemoglobinuria, como lo vamos a ver como paludismo, que se llama fiebre de aguas negras, y nos falta una. Además es la más fácil. Cuando tengo piedras en el tracto urinario, por qué se mancha la orina? Por la sangre. Por la sangre. Ahí está.
Fíjense cómo este dato nos empieza a orientar sobre algunas cosas. Factores de riesgo, ¿sí? 20 días de enfermedad, orina oscura y además fiebre. Y vean ustedes cómo con esos datos vamos quitando cosas o poniendo cosas, ¿sí? Y además tiene algo más que no es muy común en otras que se acompañan de lo mismo, como esto, ¿sí? Ya no voy a seguir mucho, nada más les estoy mostrando cómo le empezamos. Miren, aquí están sus laboratorios, ¿sí? Vamos a ver qué tienen sus laboratorios. Tiene una creatinina normal, tiene discreta elevación de las aminotransferasas, está inflamado el hígado, estaba grande el hígado, eso era esperado, ¿sí? Tiene las otras enzimas de escape un poco elevadas, tiene la proteína C reactiva elevada, dato inespecífico de inflamación, tiene una biometría hemática normal, ¿sí? El general de orina dice que es normal, le buscaron, miren, para hepatitis B, antígeno de superficie negativo. Y quedó pendiente el resultado para leptospira y para brucelosis, ¿sí? Le dieron tratamiento con doxiciclina pensando en leptospirosis y mejoró. Pero luego volvió a empeorar. Aquí están los resultados para leptospira, miren, están positivos, ¿sí? Pero ya nada más se los voy a dejar para que ustedes lean. Me voy al título. Lo que tenía el paciente era ambas cosas, ¿sí? Estamos sobre el tiempo. Ahí les pongo el artículo para que lo lean. Vale la pena, léanlo con calmita. Ahí se van a acordar de lo que hoy los ponentes nos dijeron, ¿sí? En este caso, pues es un caso complicado en el cual tenía ambas cosas, pero vale la pena que se lean la discusión que está aquí abajito para que oigan lo que discuten. ¿De acuerdo? Está la discusión. Está chiquito el artículo. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Pues si no las hay, nos vemos el miércoles con los temas que siguen. Vamos a ver qué es lo que sigue. A ver, vamos a ver si podemos ver enfermedad de Chagas, paludismo y toxoplasmosis. Enfermedad de Chagas, paludismo y toxoplasmosis. ¿De acuerdo? Ok, doctor. A ver si el lunes o martes de la siguiente semana terminamos para que tengan tiempo de repasar. ¿Sí le escucho? Diga. Creo que no está habilitado para poner la asistencia. No está habilitado, a ver. Sí está habilitado. Sí, pues ya se pasó la hora, son las 9. Ah, pero ahorita se las corro, permítame un momentito. Ahorita se las corro un momento. ¿Qué estamos hoy? 28. Ahí está, ya está habilitada. Pero tiene que registrarse ahorita.
Entonces quedamos con esos 3 temas para el miércoles. Ok, doctor. Gracias. Muy bien. Tienen terapeuta. Ah, no, la cambiaron su clase, ¿no? Nos Sí, vemos doctor. el miércoles, jóvenes. De acuerdo, Gracias, doctor. doctor.